Conclusión del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vez que entramos a Roma, le permitieron a Pablo permanecer en casa privada, acompañado del soldado que lo custodiaba. Pasados 3 días convocó a los judíos más notables. Una vez reunidos, les dijo: Hermanos, yo no he hecho nada contra nuestro pueblo, ni contra las costumbres de nuestros mayores. Pero me pusieron preso en Jerusalén y me entregaron a los romanos, y ellos, después de haberme interrogado, querían dejarme en libertad, por no encontrar en mí motivo ninguno para condenarme a muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al emperador. Aunque no es que tenga ninguna acusación que hacer contra mi nación, por esta razón los mandé llamar, para saludarlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas por creer que la esperanza de Israel no ha sido vana. Y así permaneció Pablo 2 años completos en una casa que había tomado en arriendo. Y recibía a todos los que iban a visitarlo, y predicaba el reino de Dios, y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo, con toda libertad y sin obstáculo alguno. Palabra de Dios. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo detesta. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Yendo Pedro con Jesús, se volvió y vio que detrás de ellos iba el discípulo a quien Jesús tanto quería, el que en la cena se había recostado en el pecho de Jesús y le había preguntado al Señor quién era el que lo iba a traicionar. Al verlo, le preguntó Pedro a Jesús: Señor, ¿y con él qué va a pasar? Jesús le respondió: Si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya. Tú sígueme. Por eso corrió entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir. Lo que dijo fue: si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya. Este discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las escribió, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Pero Jesús realizó muchas otras cosas, que si se escribieran una por una, creo que no cabrían en el mundo los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Hermanos, hoy llegamos al final de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y de la lectura del Evangelio según San Juan. Culminan dos textos muy de la Iglesia y se habla del final de unas vidas. Sí, el ministerio de Pedro, el de Pablo y el de Juan.
Así pues termina nuestro tiempo de Pascua, ya comenzando en la tarde de hoy con el Pentecostés, la fiesta del Espíritu. Ese Espíritu que movió a Pablo, a Pedro y a Juan, y que nos mueve a todos nosotros. Pero ahora contemplemos un poco los detalles finales de estos dos libros grandiosos para nosotros. Pablo llega a Roma y allí ya hay una comunidad cristiana establecida. Él hace llamar a los más notables de los judíos para presentarles su discurso y que no ha querido hacer daño a su raza ni a su religión. Así acaban los Hechos de los Apóstoles. Pero la historia sigue y seríamos nosotros escribiendo el capítulo 29 y muchos capítulos más. Todos los días escribimos un capítulo de la iglesia. Jesús acabó en Jerusalén, en la ciudad que él amaba. Pedro y Pablo terminan sus existencias en la capital del imperio, en Roma. Y allí nacen las primeras comunidades cristianas de gran fuerza para el mundo entero. Comienza una nueva vida de lo que empezó un día en Galilea. El Espíritu Santo sigue hablando y sigue la obra que nosotros los creyentes realizamos. Se sigue dando testimonio del Evangelio y esa es la tarea de la iglesia. Habría muchas cosas más que contar y que predicar. No habría tiempo para enumerar las maravillas que Dios ha realizado en nosotros, ni los libros los podría contener el mundo. Termina este capítulo 21, un bello añadido a la redacción final del Evangelio escrito por el discípulo que Jesús tanto amaba. ¿Cuál es la invitación para nosotros? A seguir a Jesús y a no preocuparnos de cómo los otros lo van a seguir. Fue la actitud de Pedro. ¿A este qué? Y Jesús le responde sencillamente: tú sígueme. Cada uno de nosotros tiene su personalidad y Dios en la historia nuestra y con nosotros hace la historia más bella cuando nosotros lo queremos seguir y aceptamos su invitación. Los deberes para con Dios son personales y no depende nada de lo que digan o hagan los demás respecto de nosotros. Eso fue lo que Jesús le quiso decir a Pedro. ¿A ti qué te importa de este? Tú sígueme. Sí, el seguimiento de Pedro es de servicio, en el pastoreo, en la entrega y en la muerte sangrienta, mártir, para dar testimonio de aquellas veces que le respondió que lo amaba. Mientras que el camino de Juan es distinto, un hombre que va a sobrevivir mucho tiempo y que va a dar testimonio en su estilo y en su manera de pensar y de reflexionar los hechos vividos. Sí, repito, cada uno tiene señalado por su personalidad el seguimiento de Cristo. Y entonces afloran los carismas, afloran los servicios y no hay que frenar ni uniformar a la gente para seguir a Jesús. Hay que tener sí una conducta fiel, respondiendo al llamado. Y el creyente tiene que renunciar a toda ambición y rivalidad para poder seguir el camino de Jesús. Seguramente que en el camino nuestro se cruzarán otros, pero no para que los juzguemos,
sino para que caminemos con ellos y los acompañemos en el seguimiento de Cristo. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, ese pueblo de Dios que peregrina por el tiempo y ese pueblo de Dios que a través del tiempo hace la prolongación del Padre Celestial y que acompañado por Jesucristo, aunque no lo vemos, pero por la acción de su Espíritu lo sentimos, se lleva el reino a todos los lugares del mundo como una semilla que germina. Y en este caminar y en esta tarea de sembrar el reino, todos somos jornaleros de la viña del Señor. Hermanos, a trabajar. Pascua concluye, pero el Espíritu nos anima a ir al mundo entero a anunciar la salvación, sin preocuparnos de los que tenemos al lado, de cómo viven o no el seguimiento de Cristo. Tú y yo, que somos conscientes, sigámoslo. Y con quienes quieran venir en el camino, bienvenidos sean. Somos peregrinos, que en la fe caminamos construyendo el reino para llegar a la casa del Padre Celestial. Felices fiestas de Pentecostés y que el nombre de Jesucristo siempre sea alabado en todos los tiempos y ahora en el nuestro, por siempre. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.